Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Diego, Hola María Isabel, qué bueno tenerte acá qué con delicia. nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísimo de estar aquí. Bueno, pues igual acá, yo también muy contenta de tenerte. Es como echarte para atrás tantas experiencias vividas juntos, ¿no? Pues en otras generaciones, tú más con mis hijas, pero Mucho, la primera vez que fui a tu casa fue a revelar fotos en un cuarto oscuro. oscuro que tenían, Sí, de verdad. Mira porque ese María detalle. Isabel me invitó a revelar unas fotos, me acuerdo mucho de tu casa, era Bueno, muy de arte y de... cositas han pasado por esta Sí, vida. sí. Bueno, pues genial tenerte acá. Para empezar, me gustaría pedirte que te presentes un poco y ya después lanzamos nuestra pregunta. Bueno, yo soy Diego Espina, un bogotano em, de 49 años, explorador. Yo me considero un explorador, un viajero. Eh, Estudié una carrera sin vocación por parecerme a un tío. Estudié publicidad porque me quería parecer a un tío que tenía una casa llena de arte y de creatividad y de historias y de música. Y rápidamente me di cuenta pues que eso de pronto no era lo mío. Hice unos viajes en bicicleta por el país que me abrieron a la posibilidad de entrar en este mundo de la educación experiencial. Y después de ese viaje a La Guajira en bicicleta, muy rápidamente, como buen aventurero, decidí fundar Andares, una empresa que lleva 23 años acompañando a las personas a ampliar la burbuja. Hoy en día digo que eso es lo que Ok, hacemos en Andares, ampliar la burbuja, porque creo que todos en mayor o menor medida vivimos en una burbujita, o burbuja, o burbujota. Y lo que hacemos a través de nuestras experiencias es que esa burbuja se amplíe un poco, como que podamos salirnos de lo establecido para probar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y en eso yo hoy en día, mis mayores maestros tienen 13 y 11 años, son Agustín y Rosario. Eh, y eso soy un viajero un muy viajero compasivo hoy en día, explorador, explorador. me encanta ese término porque esa es la pregunta que te quiero proponer y es, ¿cómo entender que la educación experiencial y la exploración cobren tanta fuerza en un momento en donde parecería que muchas personas quieren más bien resguardarse en esas burbujas de las que tú hablas? ¿Cuál es el valor de esa educación experiencial hoy en día? Mm, tremendo. Yo creo que hoy en día estamos enfrentados a un mundo donde aparentemente todo está muy a la mano, donde todo está a la vuelta de un clic, ¿no? Donde no nos sorprenden muchas cosas porque pues hemos visto mucho. O sea, tenemos acceso a lugares con los drones que antes no teníamos, tenemos acceso a información que antes no había. Entonces aparentemente todos ya hemos visto ballenas, ya hemos visto leones, ya hemos visto muchas cosas, pero no lo hemos sentido. Entonces me llevo a mis hijos a pasar el 24 de diciembre del año pasado al Orinoco a pescar. Y su primera impresión cuando cogemos un pez en el Orinoco es como de mucho miedo, pues papá, le estamos haciendo daño y tal. Y yo le dije, pues claro que les vamos a hacer daño, es que no lo vamos a comer. Esa es nuestra comida esta noche. Era una payarita. Y les enseñamos a limpiarla hicimos de hecho un homenaje y le dimos las gracias a la payara porque iba a ser nuestra comida. Cosa que cuando lo hacemos en el Carulla pues no pasa nada porque ahí compramos el filete y pareciera que no estaba vivo. Pero cuando uno vive esas experiencias, lo que yo siento es que nos conecta más con la naturaleza del ser humano, que sigue siendo en gran medida la misma, ¿no? De que la vida y la muerte pues están jugando una danza continua, el aprendizaje, pero creo que el auge está porque pasa por las emociones, porque pasa como por este sentir nuevamente la adrenalina, la emoción del aprendizaje. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, en un mundo que pues cada vez tiene más pantallas, en donde valoro y resalto que los colegios muchos están como dejándolas de lado para volver al cuaderno y al anotar, ¿no?
en donde siento que es importante volver a escribir, porque al final la escritura transmite lo que somos, la forma en que escribo. Creo que eso es, inclusive la escritura es experiencial. Entonces creo que es como volver a la esencia. Es como mi sensación es que lo experiencial se da porque es como volver a lo básico, a la conexión entre humanos. Ok, ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me parece que eso que tú dices, pues de poderlo pasar por el cuerpo, que de atravesar la vida, la experiencia en el cuerpo, eso tiene un impacto que no tiene nada más, ninguna Mm, pantalla va a tener nunca. mm, Sin embargo, lo que me inquieta es que veo muchas familias con mucho miedo. Veo que trajiste el libro este de la generación ansiosa, a la que hemos hecho referencia en muchas oportunidades, y tiene que ver con esta hipervigilancia que estamos poniendo sobre los niños porque nos parece que los miedos, que los amenazas, que los riesgos están afuera, en el parque, en la naturaleza, en el colegio, y nos dimos cuenta de que los riesgos pues estaban más en las pantallas que en esto. Pero la pregunta o la reflexión que hago es, ¿cómo hacer esto para dar confianza a las familias de que eso vale la pena? De que esa experiencia de atravesar por el medio del cuerpo el aprendizaje tiene un valor incalculable y que hay que superar el miedo. Ese miedo que cuentas que tenían tus hijos con el pescado, que era un poco de prevención por hacerle daño, pero también seguramente de ver un ser vivo que saltaba, claro, eso produce miedo. claro. Me parece lindísima esa imagen y es cómo dar confianza de que hay riesgos que vale la pena correr. Tremendo. Pues lo primero que diría María Isabel es que desde hace tiempo entendí que todos los seres humanos tenemos tres grandes limitantes, que son las tres grandes grupos para todos. Lo que pasa es que para ti son diferentes que para mí, y una de esas son los miedos. O sea, los miedos nos limitan. Los que tú tienes te limitan, los que yo tengo me limitan. Entonces, atreverse a enfrentar el miedo y hacerlo a pesar del miedo me va a ampliar mi burbuja. O sea, hay niños que van a nuestras excursiones y dicen, Diego, yo no me quiero botar de ese canopy porque tengo miedo. Y yo digo, es que hay que hacerlo a pesar del miedo. Porque si no lo haces, todos tenemos miedo, yo también tengo miedo. Lo que pasa es que uno de nosotros logramos lidiar con esos miedos más que otros porque por la vida que hemos tenido, la vida nos ha puesto alternativas para hacerlo a pesar del miedo. Entonces, lo primero es decir, pues hay que convivir con el miedo. O sea, los miedos no se van a desaparecer, no es que yo no tenga miedo, a mí me da miedo también. Pero hay que hacerlo a pesar del miedo, porque creo que en la medida en que logramos trascender esos miedos, pues nos va dando como una forma de pararnos más auténtica y más segura ante la vida. Entonces, otra anécdota de mis hijos que digo y son mis grandes maestros. Me los llevo a hacer la caminata del Cañón de Chicamocha hace 3 años. Y mi hijo Agustín, de 13 años, es un caminante tremendo, su cuerpo le funciona muy bien, pero Rosario, que tiene 11 hoy en día, esto era hace cuando tenía 9, su cuerpo no es tan hábil, no es tan ágil, no es tan fuerte, ta, ta, ta. Y Rosario, desde que empezó el paseo, ya como, pucha, no sé si lo va a lograr, le costó mucho trabajo. Es una caminata de 3 días desde Cabrera, estuve uno caminando por el Camino Real de Cabrera a Barichara, después de Barichara a Jordán en el segundo día y de Jordán a la Mesa de los Santos. Cuando llegamos, después de 3 días duros, en calor, tesos, con echándonos agua en la cabeza, entro a una tienda y les digo, pueden pedir lo que quieran, chicos. Entonces Rosario se pide su cola román con su brownie y un bombombón. Bomba atómica. Bomba atómica, pero es que se lo ganó. O sea, llevamos 3 días y vamos a hacer un brindis. Y Rosario dice, papá, brindo porque me siento ganadora. Y cuando yo veo que a pesar del miedo, de las dificultades, de todo eso, Rosario, una niña de 9 años, dice, me siento ganadora, eso es lo que yo creo que tenemos que generar en nuestros hijos. A mí también me da miedo. Mi familia de alguna forma decía, está loco, ¿cómo va a hacer eso? Porque es difícil, porque si algo pasa allá abajo, pues si uno piensa en la cantidad de posibilidades que pueden pasar de que alguien se tronche uno de estos enanos y cómo llega, o sea, habrá que resolver la vida en ese momento. Pero este tipo de situaciones lo que nos hace es dar confianza precisamente para resolver la vida en vez de tenerla toda resuelta, que es lo que creo que hay veces nos pasa, es que queremos tener todo resuelto y al tratar de tener todo resuelto, pues no tenemos las habilidades para resolverla.
Entonces esa anécdota, Rosario, me gusta mucho porque lo que yo trato de hacer con mis hijos, principalmente, que es mi gran laboratorio, es que tengan herramientas para resolver su vida, para que se Claro. paren más firmes. Y eso implica un gran acto de confianza, porque nadie me garantiza a mí, como nadie me garantiza que hoy en día mi cuerpo no esté atravesando un tumor. O sea, es que al final vivir es un acto de confianza, ¿no? Cada vez que soltamos el aire, ¿quién nos garantiza? Alguien decía, respirar es el acto de confianza más grande que hacemos, porque soltamos todo el aire que tenemos sin estar seguros si cuando inhalemos va a volver a ver. Lo que pasa es que lo damos por hecho, pero vuelve a ver, ¿no? Y eso creo que es como un continuo aprendizaje y creo que los colegios hacen una gran labor en ese orden de ideas y creo que ahí los papás tenemos una gran oportunidad porque creo que los papás en esta hipervigilación, en este exceso de quererles resolver la vida a nuestros hijos, acabamos de alguna forma como perjudicándolos. Como que está bueno que les dejemos que se estrellen contra el mundo. O sea, es que nuestros hijos se tienen que estrellar porque, si no, porque se van a estrellar con nosotros o sin nosotros. Entonces necesitamos irlos preparando con pequeños estrellones, tropiezos, no le llamamos estrellón, pequeños tropiezos para que ellos se den cuenta que pueden hacerlo por sus propios medios. Es como mi... Sí. Yo creo que ahí la clave también está en qué clase de adultos somos. Porque si, pues tú tuviste la fortuna, y yo creo que es una fortuna de crecer, de que en tu niñez y en tu juventud fuiste expuesto a muchas experiencias de ese estilo. No sucede así con todos los adultos hoy en día. Entonces, poder vencer esos miedos, pues exige un trabajo personal de, ok, observo, un poco en esta línea budista que no todos han tenido o hemos tenido la fortuna, no, yo sí también la tuve afortunadamente, como de crecer en la naturaleza, pero para aquellas familias que no la han tenido, pues hay otros recursos. Y yo creo que en esto también, este enseñanza de los budistas es muy bonita, y es, observa los miedos, no los niegues, porque es muy difícil reconocer, crees que si reconoces el miedo eres un cobarde, y no, reconoces tu miedo porque eres valiente, porque tienes la valentía para reconocer tu miedo, y entonces observa ese miedo. Y en la medida que observas ese miedo te das cuenta de que no es ese monstruo espantoso que te persigue, sino que es una emoción, un emocionar que puede transitar y liberarse de tu cuerpo. Claro. Y me gusta mucho lo que planteas porque creo que parte del ejercicio que hacemos los educadores tiene que ver con crear condiciones para generar confianza, Claro. generar relaciones de confianza. Claro. Y ese es un trabajo de todos los días. Venga, confiemos, porque los papás confían en el colegio, pero los colegios también tenemos que confiar en los papás. Claro. Y que si hay papás que se están equivocando, de pronto es que todavía no han desarrollado alguna habilidad, como un niño. Claro. Como un niño que siente que es torpe cuando resuelve sus conflictos, pues a ese niño hay que enseñarle algo que todavía no ha aprendido. Lo mismo siento yo con las familias. Claro. Y decirle a los papás que es que, y me lo digo yo, que estoy aprendiendo. Es que yo también estoy aprendiendo y como estoy aprendiendo cometo errores. Y se vale cometer errores porque los errores son quizás después del juego, en mi opinión, la segunda fuente de aprendizaje de la vida. Entonces, la confianza también parte por la voy a embarrar y puedo aceptar mis errores como papá, como hijo, como profesor, como consultor, porque creo que también esta sociedad nos ha ido poniendo cada vez más presión, como que no pueden haber errores. Antes había errores, lo que pasa es que antes tal vez no nos dábamos tanta cuenta porque no había tantas cámaras y tanta hipervigilancia, ¿no? Entonces, cometer errores es parte fundamental de generar confianza. Lo que yo sí le digo, y de aprender, hay que poner la cara y hay que aceptar, hombre, la embarré. Si de un error la embarro y aprendo, valió la pena el error, de alguna forma. ¿Sí? Sí, a mí me encanta, de hecho creo que aprender a tener el valor de reconocer que nos equivocamos, sí, porque nos equivocamos, pero no siempre lo reconocemos, es parte fundamental del aprendizaje y está ahí. El punto es cómo saber dónde está esa línea tan delgada en esos errores que está bien que yo como adulto cometo y me equivoqué y hay otros errores que como adulto no puedo cometer.
Y tampoco podemos irnos al otro extremo, de todos nos Todos equivocamos, permisivos, pues, sí. de malas, y no, también como adulto tengo que saber que hay un límite a esa posibilidad de equivocarme, que los niños, pues, en ese sentido tienen un entorno mucho más afortunado porque las equivocaciones de ellas, pues, tienen más posibilidad de equivocarse y siempre seguramente van a tener adultos a su alrededor que les van a marcar el límite. Para los adultos eso no es tan fácil. Sí. Por ejemplo, pensando en esto de los papás hipervigiladores, pues nadie les está diciendo te estás equivocando. Y cuando se den cuenta de su equivocación, ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde porque van a tener niños ansiosos, van a tener niños inseguros o que ya no son tan niños, ya son jóvenes. Ese tema es complejo. Es complejo porque en la teoría suena muy fácil, pero en la práctica no es tan sencillo. Claro, y es que tal vez volviendo a la educación experiencial y por qué la importancia, es porque yo digo que la teoría y la práctica son lo mismo con una sola diferencia. Y es que en teoría, la teoría y la práctica solo tienen una diferencia. Y es que en teoría son lo mismo, pero en la práctica no. Sí, esa es la única diferencia. Entonces la educación experiencial lo que busca es llevar esto a la práctica. Es que no se quede en la teoría, sino que pase por las emociones, que pase por mi malestar. Volviendo a traer a Agustina a la conversación, que algún día vas a ver esto, mono, y me vas a... No sé qué va a pasar, pero me estás enseñando mucho. Hoy en día que está entrando a la adolescencia, han pasado un par de situaciones estas 2 últimas semanas que se sintió mal. Agustín se sintió mal porque la embarró con un par de situaciones. Y yo digo hoy en día que el sentirse mal es un indicador de que el proceso va bien. Claro. ¿Sí? Entonces, hay veces lo que nos pasa es que no queremos que nadie se sienta mal. No, que no sufra, que no se sienta mal. Pero es que se sienta mal es un indicador de que el proceso va bien, porque está siendo consciente de que la están embarrando. Entonces, ¿cómo hacer para llevar esto a la práctica? Que es el gran desafío, es exponiéndonos un poquito, confiando, atendiendo, hay veces sí con mucha precisión situaciones que sí no se pueden salir de control, pero que pase por las emociones. Yo creo que la gran transformación de la educación de cuando yo estaba en el colegio ahorita es que hoy en día los niños son lo que son por lo que son. O sea, hoy en día tenemos en cuenta que a Diego, el niño que está ahí, le gusta la aventura y entonces le damos espacio para la aventura. Y lo acompañamos en eso. Anteriormente, pues uno era, no sé, el mayor de los Ospina o el menor de los Castellanos. Sí, pero como que hoy en día el mundo de los niños es mucho más complejo, mucho más interesante. Y ahí tenemos un reto desde los adultos de cómo acompañamos eso sin ser tan permisivos, pero acompañándolos a que desarrollen su potencial. Sí, sí. Y tal vez es uno de los encantos, pero también de los retos que tenemos en los colegios y que tiene que ver con que esos gustos de cada niño son distintos. Porque volvemos a lo mismo, qué delicia que a todos les guste salir a ser exploradores, pero no a todos les gusta. Y uno dice, ay, te haría tanto bien, pero si no te gusta, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces es un reto enorme encontrar desde las propuestas pedagógicas otra clase de retos que los desacomoden también, que los ayuden a experimentar, a atravesar por el cuerpo el aprendizaje, como decía hace un rato, pero no necesariamente, ojalá todos fueran a la naturaleza y a ir a hacer la vuelta por los nevados y subir a Chingaza, ojalá, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, sí. También yo creo que uno de los aprendizajes lindos que hemos hecho de la educación experiencial es que lo esencial es que se experimente, pero no necesariamente siempre tiene que ser en la naturaleza. Claro. Hay otras formas de hacerlo y eso nos amplía mucho el panorama, creo yo. Sí, total. Yo soy un abanderado de la naturaleza. O sea, yo sí invitaría a que uno casi que entre más chiquitos mejor, obligara o no lo obligue, pero genere los espacios para que los niños estén en la naturaleza. La naturaleza es el mejor escenario para que un niño pase de los 4 a los 12 años. Te compartí la vez que desayunamos este librito que se llama Nature and the Human Soul, que si no lo han leído y les da curiosidad, esto es súper bienvenido, súper nutritivo. Dice que esa etapa de la vida de los niños entre los 4 y los 12 años se llama el explorador en el jardín. Plantea este autor que se llama Bill Plotkin.
porque la vida en esa instancia es como un explorar en un jardín, o sea, todo, coger un cucarrón, comer tierra, probar la tierra, que no le va a hacer daño a nadie, treparse a un árbol que los niños ya traen como ese chip instalado. Ellos no, muchos de ellos no van a hacer más de lo que están capacitados para eso. Lo digo yo por mis dos hijos. Agustín desde el comienzo se trepaba hasta arriba y nunca le pasó nada. Rosario, en cambio, llegaba hasta una partida misma, decía, yo no soy capaz de ir hasta donde está este loco, y se autorregulaba. Entonces yo sí soy un completo embajador de que podamos tratar de incentivar en esas primeras etapas de vida la naturaleza. Claro, no todos funcionan, unos son alérgicos o cada vez a más cosas, pero la naturaleza y esos entornos ayudan a que uno encuentre en los niños desde muy chiquitos una forma de no tenerle miedo, porque es que pareciera que la naturaleza se volvió una amenaza. Entonces estábamos en una excursión, la semana pasada estaba de excursión y en una mesa de niños de 10 años se paró un cucarrón y los platos salieron a volar y todo salió a volar porque un cucarrón se ha parado ahí. Pareciera que el cucarrón los va a matar a todos, ¿no? Una tarántula, pues así. Como si fuera una tarántula. Yo decía, es un cucarrón, loco, miren, me lo puse ahí. Y entonces se volvió, casi que lo consintieron, porque en ese momento de la vida el inconsciente empieza a determinar qué es una amenaza y qué no. Entonces, si mi inconsciente cree que un cucarrón me puede matar y boto los platos, ya pasa todo eso, pues resulta que va a haber muchas situaciones muy riesgosas que al final no lo son, basadas en las cuales yo voy a fundamentar mi comportamiento. Entonces, como hablamos de la confianza, pues en la medida en que yo puedo tener más confianza con el mundo que habita alrededor mío, saquémoslo de la naturaleza, mis vecinos. Si yo saludo querido a mis vecinos y le pido azúcar cuando se me acaba y hay una buena relación con los vecinos, pues eso hace que mi entorno sea más seguro, ¿no? Entonces, saquémoslo de la naturaleza, tratémoslo de llevar al día a día, ¿no? Como a, ¿cómo puedo hacer para que en cada pequeño acto yo pueda generar más confianza en todo? Eso me gusta mucho. Nosotros aquí, pues, yo soy, en eso creo que coincidimos y siempre en estas conversaciones algo tiene que salir de la naturaleza porque creo que es nuestra gran maestra, es nuestra mejor compañía, en fin. Y nosotros somos muy afortunados porque tenemos un entorno, pues, tuvieras aquí hay el que llamamos el lote, que los chiquitos como van, exploran, juegan, encuentran bichos, esto es una cosa absolutamente maravillosa. Pero hay muchos niños que están creciendo en pequeñas junglas de asfalto, colegios que son muy lindos, con unas instalaciones maravillosas, pero que no tienen muchas zonas verdes en donde salir a explorar. Y ahí pienso que otro de los retos que tenemos es cómo vinculamos a las familias para que entendamos que esto es un trabajo en conjunto. Porque si el colegio no te puede ofrecer eso, qué delicia que los fines de semana sean fines no de ir al centro comercial, espacios para, no para ir al centro comercial, y más en una ciudad como Bogotá, que tenemos a nuestros alrededores tantos lugares maravillosos para ir a visitar y a conocer. Y aquí me quiero meter un poco en este tema de la necesidad de entendernos como un sistema que somos. Somos un ecosistema, ¿no? Papás y colegio nos tenemos que complementar. Como digo, pues si hay colegios que somos afortunados y tenemos todo este espacio natural maravilloso, ayudemos a aquellas familias que de pronto no tienen esa misma posibilidad para que en los fines de semana, no sé, vayan, salgan, exploren. Así sea el parque. Exacto. Así sea el parque. No hay Exacto. que pensar en grandes aventuras porque no todo el mundo está hecho para eso. Sí. Y esta relación con las familias me parece que es otro de estos puntos retadores, bonitos, sí, para lograr que nuestros niños y jóvenes sean mucho más audaces, porque es confiar en el colegio, que el colegio, confiemos en las familias, como yo decía antes, pero también es entender que hay un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Sí, y sé que tú en eso trabajas mucho con el Wi-Fi papás y todo eso. Sí, a mí hoy en día el rol que más conmovido me tiene en esto de la educación es el del rector. Porque siento que los rectores que es como una piedra angular que resume todo el peso y la densidad de lo que está pasando, eso por un lado. Y después los adultos, o sea, los papás y los profesores que yo digo, en Andares decimos que hay una pirámide de la educación donde la base son los adultos, papás y profesores, y sobre esa base están los niños.
Si la base está unida, sólida, coherente, digamos, pues sobre eso se puede construir de una manera muy sólida, pero también como muy auténtica, muy orgánica. Entonces, en ese sentido, los papás me tienen muy conmovido porque yo hay veces que veo, y sin ir tan lejos, o sea, mis primos, que se nos ha olvidado ser papás. O sea, es como que yo digo, ¿por qué hoy en día tenemos esta cosa como de tener todo tan controlado, como tan, queremos como que no les pase nada a nuestros hijos, todo como tan resuelto, que yo digo que se nos ha olvidado un poquito ser papás, porque el acto de ser papás es un acto de confianza al final. Sí, es un acto de decir, Chino, no tengo ni idea de que vayas a estudiar, no tengo ni idea, pero confío en ti. O sea, yo le digo a Agustín, yo confío en ti. Yo soy tu fan número uno, pero porque soy tu fan número uno, te pongo los límites que tienes que tener, te corrijo cuando te tengo que corregir, te felicito cuando te tengo que felicitar, no demasiado para que no. Pero es como ese balance que tendremos que encontrarlo experiencialmente, porque entonces cuando haces esa invitación, yo lo que le digo a los papás es, esa es su responsabilidad, generar los espacios para que sus hijos más nutritivos posibles, para que nuestros hijos desarrollen su máximo potencial. Entonces, una ida al parque o una ida a lo que sea nutritivo es ideal en vez de tenerles el celular. Quiero aquí dar un dato que descubrí hace tiempo que para mí fue muy revelador, y que ojalá esto lo vea la mayor cantidad de gente, y es que cuando yo tenía la edad de mis hijos, o sea, los 11 y los 13 años, la tecnología, o sea, un computador, un VHS, un Betamax, un TV, un CD player, era un acto, era una posibilidad de crecimiento, ¿cierto? Entonces, estaba la casa de mis primos, que tenía todo eso. Un Macintosh que era así alargadito, el primero que llegó a Colombia, un equipo de sonido chéverísimo, juegos Nintendo y todas esas vainas, y ir a la casa de ellos era un acto de desarrollo cognitivo, ¿no? Porque todo eso era para desarrollar el pensamiento. Okay. Entonces, las clases más favorecidas, las familias más favorecidas, tenían acceso a la tecnología y eso era una posibilidad de desarrollo cognitivo. Hoy en día eso se ha invertido. Las familias más desarrolladas económicamente probablemente son las que más están restringiendo el uso de celulares y tecnología a sus hijos porque saben y está comprobado que va en detrimento del desarrollo cognitivo. Las familias, quizás esto no está directamente relacionado. Yo veo que entro a una tiendita a comprar pan y leche y veo que el niño está pegado las 12 horas al celular para que no moleste a la mamá. Y me muero de la tristeza, porque sé que es un niño que no está desarrollando su imaginación, su creatividad y todo eso que debería estar haciendo el niño jugando con un carrito. Entonces creo que en ese sentido, volviendo al libro de la generación ansiosa, es tratar de retardar lo más que se pueda el uso de las pantallas y tratar de generar la mayor cantidad de espacios nutritivos para que nuestros hijos y nosotros mismos, yo en un momento me di cuenta que yo no podía entrar al baño sin entrar con el celular, y esto ya es una enfermedad, grave, claro. esto ya es grave, y he estado haciendo un ejercicio consciente de soltarlo, ¿sí? Es imposible vivir sin eso. Una película que a mí me encanta que se llama El Capitán Fantástico, Así. si se la han visto y si no se la han visto, véansela, es radical pero tremenda, Es buenísimo. buenísima. De tratar de generar espacios nutritivos. Así sea reunirse los domingos por la tarde con la familia a tomar café sin el celular. Eso es un espacio súper nutritivo. Sí, sí. ¿No? Fíjate qué bonito eso porque en otras conversaciones hemos hablado de esto de volver a lo esencial. Ah. Y ahora que te escucho pienso no solamente es lo esencial, es lo sencillo. Pensamos que las soluciones frente a la inteligencia artificial, no, pues tenemos que, claro, hay que desarrollar pensamiento crítico, hay que aprender a manejar, pero al final, volvamos a lo sencillo. Make it simple. Yo me acuerdo alguna vez que le escuché a Carlos Honoré una conferencia que me gustó mucho que decía que lo sencillo es la sencillez es aquel lugar al que llegamos después de haber atravesado la complejidad. Me parece súper poderoso porque es reconocer la complejidad que hay con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la cantidad de opciones, con la hiperestimulación que están teniendo los niños. Volvamos a lo sencillo. Sí. Atravesemos eso, no lo desconozcamos, aprovechémoslo en lo que lo podemos aprovechar, pero volvamos a la sencillez. Sí, y la sencillez está en sentémonos en el parque a hacer un picnic.
Eso, Claro. o en el jardín de enfrente a la casa o Sí, donde sí, sí. puedas. O sea, no tienes que tener esos grandes recursos Nada, económicos nada. porque, y como dices tú, afortunadamente ya las clases más favorecidas tal vez estamos beneficiándonos mejor en el sentido de que ya tenemos conciencia de que hay que controlar las Sí, pantallas. Ya los sí, colegios están tomando decisiones de control de pantallas. Eso todavía no ha permeado a los niños que viven en el campo y claro. se sientan en la tiendita A ver su celular, a ver con la el vida de celular. otros. Entonces creo que ahí también hay una responsabilidad y casi que una bandera de volvamos a lo sencillo. Claro, y esa es una responsabilidad de los adultos, fíjate. Esa es una responsabilidad de nosotros los adultos. Porque a mí me tiene más conmovido los adultos que los niños. Porque un adulto sano, dijéramos, responsable, creativo, que genera todo esto, pues le transmite eso a los niños. Eh, entonces es una invitación a los adultos a generar eso. Yo estoy haciendo unos retiros porque a mí los adultos hoy en día, como te cuento, me tienen más conmovido. Yo voy a las discusiones con los niños y veo esa capacidad de ellos de la belleza del niño, ¿no? O sea, de disfrutarlo todo, de sorprenderse con todo, así tumbe la mesa cuando llega el cucarrón, pero se sorprende. El adulto, en cambio, muchas veces me ha parecido que ya anda como sin sorprenderse. Lo único que queremos es más y más y más de lo que ya tenemos. Entonces salgo este miércoles para un viaje al Orinoco, 5 días a una isla del Orinoco donde afortunadamente no entra la señal de celular. Y al no haber señal de celular, lo que pasa sin hacer nada es que los 14 participantes se conectan Claro. inmediatamente. ¿Y son adultos? Adultos, Ay, qué maravilla. adultos. Las personas que van se conectan, pasamos una noche en una playa desierta sin carpas, mirando las estrellas, como un acto de confianza. Y si llueve, me preguntan, pues lo primero es que en marzo en el Orinoco no llueve mucho, eso ya lo sé, lo he vivido muchas veces, pero si llueve nos mojamos, o sea, no pasa nada al No pasa final. nada. Y pasa mucho, porque al no pasar nada pasa mucho. Y es que encontramos yo cada vez hablo más como una forma de pararnos ante la vida. Es como una forma de pararnos, como con confianza, sin tener que ser ni intimidante, pero tampoco retraído, pero sin tener que hablar mucho, pero también contando mi historia. O sea, como esa forma de pararme en donde transmito lo que soy. Yo digo que somos como una jarra de agua. Entonces cuando hablamos yo te doy de mi agua, tú me das de la tuya. ¿Qué tanta tienes? ¿Qué tan limpia está? ¿Qué tan...? Pues ese es el intercambio que se hace entre los seres humanos y lo que creo que tratemos que tratar de hacer los adultos es de que primero nuestra jarra esté lo más limpia posible, dijéramos, ¿no? Lo que eso significa para cada quien. Eh, para mí es amorosa, es un agua amorosa, tierna, compasiva, respetuosa, eh, pero también firme y que esté llena la jarra. Ojalá. Y en eso vuelvo a la naturaleza porque no puedo evitarlo, son espacios allá. O sea, una caminata sin saber a dónde voy da mucho, limpia mucho el agua, Ok, ok, ¿cierto? pero me parece, te felicito, me parece muy valiente esa decisión de llevar a 14 adultos, porque yo decía defensa de la sencillez, pero la sencillez no necesariamente es lo más fácil, No, es que no es porque lo eso más es fácil. bien difícil. Y Difícil. es pensando un poco en el elogio de la dificultad que Eso. le aprendimos tanto a Stanislao Zuleta, pero ¿cuál es esa diferencia entre lo que es sencillo y lo que es fácil? Porque también a veces con toda esta literatura de autoayuda pensamos que lograr la superación, la iluminación, el nirvana, todo eso es como Muy rápido. receta de cocina. Y no hay receta de No, cocina. La sencillez no es receta de cocina. no, no. Es sencillo, pero es difícil. Total. Y ahí hay que atravesarle también. Yo me moriría, pues me parece fantástica esa expedición, pero a mí me daría miedo Claro. también, me Es que hay parece que hacerlo a pesar del difícil. miedo. Es que hay que hacerlo a pesar del miedo, Sí, claro. y que no es para todo el Entonces, mundo, ¿no? Yo ya entendí que no es para todo el mundo y que sí se necesita salirse de la incomodidad, o sea, salir de la comodidad. claro, En un mundo que cada vez solo, como que yo digo que con el paso de los años casi que todos solo buscamos comodidad y comodidad. claro. Y es que es muy retador en esta época porque todo es fácil. Mm. Es que hacer vueltas en el banco se volvió fácil, comprar se volvió fácil, escribir se volvió fácil porque tienes apoyos, leer ya no tienes que leer porque te hacen Hay el audiolibros resumen. que te... Todo es Ah, fácil. Entonces, elegir la dificultad
wow, eso es todo un El desafío. camino difícil. Yo tuve la suerte de participar en unos campos de verano que nos decían queremos ir en contravía. Y ese contravía es un poco esto que nos está invitando la sociedad hoy, es tratar de estar más conectados con nosotros mismos. Al final, la única tarea que siento yo que tengo conmigo es estar cada vez más conectado a mi razón de ser. Mm, Y si cada uno encontrara eso, aunque no estemos de acuerdo en tu razón de ser con la mía, pues te la respeto. Sí, sí. sí. Pero ese es el reto de los adultos. O sea, en un mundo que cada vez además tiene todo más resuelto, porque es que yo veo nuestras condiciones respecto a las de mis padres y toda mi vida es mejor, ¿no? Más fácil. Más fácil. Yo ya viajé por varios países del mundo, continentes que ni que me imaginé y tuve la suerte de serlo. Entonces, si todos, si hemos visto más el mundo, si somos más conscientes, si hemos tenido más experiencias, porque como que pareciera que estamos más encerrados. Sí. Una gran contradicción Bueno, ahí. no sé, esto como todas estas Toca echarle un conversaciones, roncito. ¿Será? ¿será que así sí se logra? O con un roncito Puede que sí, vamos pues, por lo menos que nos ayude a relajarnos porque Sí, vivimos esa es la otra. un poco Sí, tensionados. como, Entonces, sí. como hacerlo. Hoy venía hablando, mientras venía para acá, con una persona que les voy a dar una charla y yo les decía que parte del mensaje que yo les quiero dar, son educadores también, es que tenemos que ser mensajeros de esperanza. O sea, como que hay veces en todo esto tan complicado y tan complejo que se nos olvida que al final esto, pues aquí hay esperanza. O sea, yo entro y veo sonrisas y veo chinos con situaciones cada vez más complejas y todo, pero aquí somos sembradores de esperanza y que los educadores, y creo que los papás también lo hagamos más compasivamente con nosotros mismos. O sea, como que hay veces nos ponemos muy tajantes con nosotros mismos. Mm, Chala, vamos a embarrar, vamos a seguir aprendiendo, los profesores también. Tenemos que perdonarnos, mirarnos a la cara, decir, oiga, sí, entiendo, está desafiante, pero como soñar con no soñar, sino como hacer un mundo mejor literalmente. O si no, si nosotros sí, perdemos la esperanza, ¿quién la va a mantener? sí. Y fíjate que eh, con lo que nos cuentas, a mí me parece que es claro que el reto de verdad mayor es ese trabajo con los adultos, porque el valor de la educación experiencial no hay que mencionarlo con los niños. Ellos lo viven, lo gozan, lo aprenden. Y tú que tienes la fortuna de acompañarlos a esas expediciones, pues lo ves ahí, está, es parte de la naturaleza, es parte de su momento vital. Ah, A los adultos a algunos se les ha olvidado, yo no me incluyo ahí, pero se les ha olvidado eso. Y creo que esto de formar niños audaces, de generar confianza, de volver a tener esperanza, ah. que también lo menciono mucho, yo soy una optimista compulsiva, o sea, realmente sé que trabajar en educación nos vuelve optimistas, pero todo eso es un trabajo que tenemos que hacer con los adultos, porque el problema, a veces pensamos que el problema está en los adolescentes y en los No, niños y no, no. todo, y realmente, pues no es que seamos un problema los adultos, y menos pues de generaciones distintas, pero creo que es generar conciencia en que mucho del trabajo que hay que hacer no es tanto con los niños, sino con nosotros los adultos. Claro, es que yo quisiera que esto quede grabado y es que cuando yo señalo afuera, un dedo mira para afuera, pero hay tres que me miran a mí. ¿Sí? Sí, Entonces yo le digo a los eso, papás, dejemos de apuntalar afuera a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros profesores y miremos nosotros que de todo eso que yo estoy señalando afuera es lo que puedo resolver yo. sí, Y si empezamos a cambiar la dinámica, pues tal vez todo empiece a modificarse. Que ya no lo pongo sí, afuera. Es mío, esto es mío. Que me lo heredó mi mamá, pues sí. Me lo heredó mi mamá. Que la sociedad es muy compleja, pues sí. Pero yo decido seguir acá. Y como habito este espacio, a pesar de las herencias, de lo este es mi reto. Por eso, como que mi lema es el reto soy yo, claro. no son mis hijos. Yo un día llegué al cuarto de mis hijos, yo desde que me separé sufro por el orden porque mi ex esposa era, el apartamento siempre vivía súper arreglado, divino. Y ella ahora vivo solo y no está ordenado. Y entonces un día llegué al cuarto de los chinos y le dije, oiga, miren ese cuarto, chinos, ordenen esa vaina. Y después pasé al mío que queda al lado y dije, no, yo no les puedo pedir orden. No,
eso que se lo pida la mamá, que lo tiene resuelto, pero yo no puedo. Y he empezado a ser más ordenado y ellos, Tus grandes maestros, tus hijos. mis tus grandes grandes- maestros, pero porque lo veo y en vez de Sí. apuntalarlos y fregarlos por el orden, lo estoy resolviendo yo. Y yo creo que hoy en día con la tecnología eso se transmite ya no por osmosis, sino por Bluetooth, que es más eficiente. Sí, Sí. sí. Entonces mi mensaje sería como, cojamos esta vida como el reto somos nosotros. Si quiere un poco más de naturaleza, pues puedo salir al parque. Si quiere un poco más de lo que sea, pongámoslo nosotros mismos y será más fácil el trabajo con el colegio, con nuestros hijos, con nuestra pareja. La pareja es el gran espejo, ¿no? Claro. Sí, bueno, no, pues maravilloso, Diego. Qué dicha esta conversación. Realmente muy enriquecedora, me parece. Muy Además, rico. me parece bonito porque, y lo he señalado en dos momentos, a pesar de las diferencias generacionales, em, creo que compartimos muchísimos elementos vitales Ah, y tiene que ver con que los dos, en distintos momentos de la historia, crecimos en la naturaleza, crecimos con oportunidades de naturaleza y eso hace que los ciclos se acorten, que sí, las distancias se acorten un poco también. sí. Muchas gracias, de Con verdad. mucho gusto. Y hoy pareciera que eso es más difícil de conseguir, ¿no? Pero no creo que sea así. ¿Qué cosa? ¿La El naturaleza? acceso a la naturaleza. No, no, Eso es no. mentira. Claro, es más largo el trancón para salir de Bogotá, ¿sí? Pero antes, yo me acuerdo que nosotros elevábamos cometa ahí en el Alto de las Arepas y para que hagamos el carro al lado de la carretera cuando no había finca y elevábamos la cometa ahí. Sí, Es un acto, es unas ganas de hacerlo, es tomar la decisión. tomar la decisión. Es tomar la decisión Tomar de la hacerlo. decisión. Entonces, Y para tomar la decisión necesitas ver cuál es la ganancia que tiene. Y eso, fíjate que nos lleva a la pregunta inicial. ¿Vale la pena? Porque lo que ganan los niños cuando son educados en la naturaleza, en la experiencia, en ser seres audaces, van a ser seres mucho más plenos. audaces, que yo creo que era parte de lo que queríamos, es que queremos gente audaz que se atreva a hacer su vida basada en lo que ellos quieren y como en su llamado. Y Exacto. eso es lo que yo creo que nos permite el darles la oportunidad que se atrevan a hacerlo desde Y que chiquitos. vean la ganancia que eso va a tener. Y entonces, si yo veo esa ganancia, insisto, lo voy a hacer y voy a tomar la decisión de Así hacerlo. es, Creo que es por ahí. por ahí es la cosa. Sí. Bueno, nosotros felices de seguirlos acompañando en los viajes y estar cerquita al colegio y a ti ahora que nos volvimos a ver. Gracias Para por la mí es invitación. una delicia encontrarte, de Sí, verdad. muchas gracias. Gracias, Diego. Con todo el cariño.